Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un privilegio volver a estar delante del Señor y con ustedes para seguir estudiando, seguir creciendo, seguir disfrutando el privilegio de seguir siendo formados como discípulos del Señor. Continuamos con este tema sobre el hogar y vamos a hablar hoy sobre el varón como cabeza del hogar. Anhelo de todo corazón que todos los varones realmente sean edificados y cada esposa también entienda cuál es el rol del varón y cuál es el rol de la esposa en el hogar. Dios ha hecho un diseño perfecto y cuando nosotros caminamos según el diseño de Dios, las cosas también funcionan perfectamente. Cuando Dios hizo todas las cosas, dijo al principio que era bueno en gran manera. Y sigue siendo bueno en gran manera cuando nosotros realmente nos sometemos al diseño de Dios. Satanás ha venido para destruir, ha venido para dañar, ha venido para distorsionar el diseño de Dios. Pero los que hemos llegado a Dios por Cristo Jesús, volvemos a ser restaurados en el diseño de Dios. Ahora tenemos que tomar decisiones de vivir en ese diseño para darle la gloria a Dios y para que todas las cosas funcionen en nosotros y a nuestro alrededor. Así que bienvenidos para estudiar una vez más las Escrituras y estudiar este maravilloso tema sobre la autoridad y en especial del varón como cabeza del hogar. Les invito a que oremos y que nos dispongamos en la mano de Dios para estudiar y anhelo de todo corazón que su Biblia esté a la mano y si tiene donde tomar apuntes mejor. Amado Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo lo que hay, nuestro Dios y nuestro Padre. A ti te adoramos, a ti te glorificamos y ante ti, Señor, humillo mi corazón para que tú seas, Señor, obrando en mí y a través de mí. Para que tú, Señor, seas obrando en nosotros y permitiéndonos, Dios, hoy disfrutar el placer de estar delante de ti, delante, Señor, de tu Hijo Jesucristo y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, abrir las Escrituras, comprender las Escrituras y disfrutar este privilegio, Dios, de ser discípulos tuyos, aprendices tuyos en el honor y la posición de hijos. Padre, me gozo y me alegro, Dios, de que tú estés en tu pueblo y que tu pueblo esté en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros y que tengamos acceso directo a tu voluntad, acceso directo a ti, Señor. Y oro para que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Gracias porque eres bueno. Hoy, de manera especial, oro por cada varón, sea niño, sea joven o sea adulto, para que nosotros realmente, Señor, podamos entender la bendición de ser varón y la bendición de ser representantes de Cristo. La bendición, Dios, de tener una responsabilidad en el hogar. La bendición, Dios, de ser un instrumento tuyo a favor de la familia. También la responsabilidad que tenemos, Dios, cuando nosotros no actuamos bien y todo el mal que podemos hacer y atraer sobre la familia, Dios. Rogamos misericordia para que realmente podamos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, ser conscientes y aprender a vivir en obediencia a ti. Padre, nos encomendamos a ti y gracias. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos diriges y nos guías a través de la verdad por tu Espíritu. Y oro para que nos dé la gracia, Dios, no solamente de entender, de saber, sino de poner en práctica, Dios, lo que tú nos has ordenado. Descansamos en ti y nos encomendamos a ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de el varón como cabeza del hogar, esta palabra cabeza viene de una palabra que tiene que ver con responsabilidad, no tanto con gobernar, sino con responsabilidad. Y es la responsabilidad que Dios ha dado al varón de estar al frente de una familia. La responsabilidad que Dios le ha dado al varón según los principios establecidos en las escrituras, no en el sistema, no en la cultura o no en el corazón del hombre. Porque ser cabeza no es tener autoridad para mandar, es tener realmente una responsabilidad delante de Dios para con, sea la esposa o sea los hijos. Y por eso en este momento vamos a hablar de este tema del varón como cabeza del hogar. Y cuando hablamos del varón como cabeza del hogar tenemos que hablar de las responsabilidades que realmente tiene al ser cabeza. Como miramos el miércoles anterior, estuvimos hablando sobre la autoridad y la autoridad realmente que nosotros, todos los hombres, usamos es una autoridad delegada. La verdadera autoridad es Dios. Y aún en la Trinidad, como dijimos, hay un orden establecido de autoridad y vamos a recordarlo también. Así que vamos a trabajar este tema y lo primero que vamos a mirar es la responsabilidad del varón como cabeza y si es cabeza es responsable. Vamos a hablar de primero eso. Si es cabeza es el responsable del hogar, es el responsable del hogar. Todo, todo acto que el varón haga, todo acto que el varón ejecute,
afecta a la familia para bien o para mal, sin excepción. Toda palabra, toda acción, todo lo que el varón haga realmente va a afectar a su esposa y a sus hijos para bien o para mal. Por esta razón, cada vez que nosotros los varones vayamos a tomar decisiones, debemos pensar realmente en lo que vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer no solamente va a repercutir mi vida, sino la vida de toda mi familia, la vida de mi esposa, la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Y las consecuencias pueden ir hasta la muerte o pueden ir hasta generaciones y generaciones. Vamos a leer, por favor, Deuteronomios capítulo 5, los versículos 9 y 10. Deuteronomios capítulo 5, versículo 9 y 10. Mire lo que dice la Escritura, hablando específicamente al varón, porque la palabra de Dios, la Biblia es enfática que la palabra de Dios, Dios la dio al varón. Porque es el varón el responsable de recibir palabra de Dios y es el responsable de comunicárselo a su esposa y a sus hijos. Ese es el orden establecido en la Biblia. Por eso, de alguna manera, las mujeres en el pueblo de Israel no participaban mucho en las reuniones públicas. Allí participaban los varones, jóvenes y adultos o ancianos. Ellos recibían el mensaje de parte de Dios y así sucede también en el Nuevo Testamento. De hecho, en el libro de Hechos se menciona mucho cuando los apóstoles hablan y dicen varones israelitas. Porque realmente se dirigían a los varones, porque el varón es el responsable realmente de enseñar a su familia. Y vamos a Deuteronomios capítulo 5, por favor. Voy a leer desde el versículo 8, 9 y 10. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante hablar de este principio que dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios ve al varón en unidad con su esposa, pero realmente hace al varón responsable de todo lo que pase en el hogar. Estos versículos realmente nos muestran cómo Dios dice, visita la maldad de los padres, escuche, de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, están los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Ahora, aquí no está hablando de maldiciones generacionales como algunos dicen. No, aquí está hablando de educación generacional realmente. O sea, de el mal ejemplo o el buen ejemplo puede ser aprendido por el hijo, aprendido por el nieto, aprendido por el bisnieto. O puede seguir miles de generaciones si realmente es un buen comportamiento, porque el texto es muy claro cuando dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Realmente el Salmo 112, vamos allá un momentico, al Salmo 112, habla realmente de lo que es el bien transmitido a través de generaciones. Vamos por favor allí al Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia, no habla de algunas generaciones, sino su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Aquí podemos recordar a un Abraham que a pesar de sus errores iniciales, maduró y aprendió. Y la bendición que Dios le dio a él pasó a sus hijos, a sus nietos, y hasta el día de hoy la humanidad completa disfruta la bendición de un hombre de fe. Un hombre que realmente tuvo temor de Jehová, un hombre que se deleitó realmente en la obediencia a Dios, un hombre a la cual su descendencia, porque nosotros los que hemos creído en Cristo somos descendientes de Abraham en la fe. Y nosotros hemos sido bendecidos gracias a la bendición que Dios dio en la simiente de Abraham, esto es en Cristo Jesús. Pero vemos también otros ejemplos en la Biblia que los vamos a mirar de cómo realmente las decisiones de algunos varones afectaron su familia. Su irresponsabilidad afectó a la familia. La responsabilidad de Abraham bendijo su familia, bendijo su nación y bendijo el mundo entero en aquellos que realmente tienen la fe de Abraham.
Entonces, como dije, en estos versículos realmente nos muestra cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Este visitar, en la palabra hebrea, esta palabra visitar significa sencillamente supervisar, estar pendiente o acusar también significa o depositar, traer juicio sobre. Entonces, están los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, así que las consecuencias de los malos actos del varón o de los malos actos de los padres, porque los padres se pueden unir para hacer el mal, puede trascender a sus descendientes en juicio. Ahora, no porque los hijos paguen las consecuencias de los padres, porque Dios no es injusto. Los hijos nunca pagarán las consecuencias de los padres, a no ser que los hijos terminen haciendo lo mismo que hicieron los padres. Usted lee en el libro de Ezequiel que Dios no castigará a los hijos por los padres, ni a los padres por los hijos, así que no se puede hablar de maldiciones generacionales. Pero sí se habla de una educación generacional donde los hijos aprenden de los padres y copian lo de los padres y hacen lo mismo que los padres. Entonces el mismo juicio que viene para los padres, el mismo juicio viene para los hijos, porque Dios castigará a cada uno de manera independiente. Y en la Biblia encontramos historias tristes, dolorosas, de hombres que por un acto de irresponsabilidad en su trabajo como cabeza de familia, llevó al caos, llevó a la desdicha a su propia familia. Y vamos a mirar las escrituras y vamos al segundo libro de Samuel, por favor, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, para mirar la historia de un gran hombre. La verdad es un gran hombre en las escrituras y es David. Vamos allí, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Vemos la historia de el rey David. Segundo de Samuel. Vemos allí en este capítulo, capítulo 11, cómo David violó el mandamiento de Dios y tomó la mujer de uno de sus soldados, la mujer, a Bexabé, mujer de Urías. Este varón hizo varias cosas. Tomó a la mujer de Urías, la mujer de su prójimo, violando el mandamiento de Dios. Durmió con ella, la embarazó y cuando supo que estaba embarazada, intentó de alguna manera que este hombre durmiera con su esposa porque estaba en el campo de batalla, lo trajo para que durmiera con su esposa y así de esta manera achacarle ese hijo a su propio marido. Pero este varón fue más recto que David y no quiso dormir con su esposa sabiendo que sus compañeros estaban en batalla. Entonces, ¿qué hizo David? Inventó cómo matar a Urías. Y de hecho lo puso al frente de la batalla y Urías murió. Y de esta manera, de alguna manera, de esta manera, se deshizo de Urías para tomar así a Bexabé como esposa. Y aparentemente todo pasaba como si nada hubiese ocurrido. Este pecado de David desagradó a Dios, porque a Dios le desagrada el pecado. Dios aborrece el pecado y Él aborrece el pecado de sus hijos, Él aborrece el pecado de sus siervos. Y como consecuencia del desagrado que Dios tuvo por causa del pecado de David, trajo castigo a David. Y nosotros vemos en el capítulo 12 del libro de Samuel, ustedes pueden leer toda esta historia, que Dios envía a su profeta Natán para amonestar a David y Natán amonesta a David con una maravillosa parábola, una maravillosa comparación allí. Y David se da cuenta que ha pecado y se humilla. Y se humilla delante de Dios y reconoce porque David era también un hombre conforme al corazón de Dios. Y se humilló, se arrepintió y lloró. Y allí vemos el Salmo 51 como una expresión del arrepentimiento de David y el Salmo 32 como una manifestación del descanso de David de haber sido perdonado. Pero el perdón no siempre quita las consecuencias. El perdón hace que Dios perdone el pecado y que nosotros no recibamos lo que realmente merecemos por el pecado, que es la condenación, el infierno. Y en el perdón Dios tuvo misericordia de David y no le quitó la vida porque por el pecado que David había cometido o por los pecados que David había cometido merecía la muerte. La paga del adulterio es la muerte. La paga del asesinato es la muerte. Y David fue adúltero y fue asesino. Y todo lo planeó, entonces mucho más debería morir. Pero mire lo que dice segundo de Samuel capítulo 12 versículos 10 y 11. Las palabras que Dios le dijo a David a través de Natán. Vamos allí a leer por favor capítulo 12 versículo 10. Bueno, leamos 9, 10, 11 y 12.
¿Por qué pues le dice Natán a David en el nombre de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, escuche las consecuencias, porque muchos varones no estamos pensando en las consecuencias que puedan venir y las consecuencias pueden durar hasta la muerte. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice el Señor, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. David menospreció a Dios al violar las escrituras, al cometer adulterio, estaba pecando directamente contra Dios y no le importó lo que Dios decía. Y es lo que nosotros a veces como varones no entendemos, que cuando nosotros pecamos estamos menospreciando a Dios, estamos menospreciando su palabra y nosotros como cristianos, escuche usted y yo como cristianos, estamos cometiendo 3 graves pecados según el libro de Hebreos capítulo 10. Versículo 29. Cuando nosotros pecamos voluntariamente, nosotros pisoteamos a Cristo, pisoteamos al Hijo de Dios. Tenemos por inmunda la sangre en que fuimos lavados y hacemos afrenta, oposición al Espíritu Santo. Por eso en los siguientes versículos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que el versículo 11, Dios sentencia a David, le dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Así como Dios recompensa al justo en público cuando el justo busca a Dios en secreto, así también cuando el justo peca en secreto, Dios lo saca a la luz del sol, lo saca al público. Miren, hermanos, usted y yo, como varones, podríamos hacer lo que nos da la gana allí en oculto, pensando que nadie se da cuenta, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie de la familia. Dios lo está viendo. Dios es el que realmente va a hacer justicia y ante Él es que realmente todos nosotros tendremos que dar cuentas un día. Por eso es necesario que nosotros entendamos que nosotros tenemos una gran responsabilidad y nuestra responsabilidad no es delante de nuestra esposa, no es delante de nuestros hijos y no es delante de la sociedad, nuestra responsabilidad es delante de Dios. Soy varón delegado por Cristo. Soy varón autoridad en mi casa delegada por Cristo, así que al que yo le doy cuenta no es a mi esposa ni a mis hijos, es a Cristo. Algunos se humillan delante de su esposa, se humillan delante de sus hijos, cuando realmente tenemos que humillarnos delante de Cristo, porque ante Él es que somos responsables y ante Él es que tenemos que dar cuentas. Después de esta sentencia proferida por Dios a causa del pecado de David, se desató una serie de eventos, una serie de hechos tristes y vergonzosos en el seno de la familia de David, en el seno de la familia de este hombre que es supremamente importante en Israel y en la Biblia. David es conocido conforme al corazón de Dios porque era un hombre sensible al llamado a la reprensión de Dios. Y usted siempre lo van a encontrar. Fue un hombre de errores, de muchos errores a nivel de familia, un hombre que como padre fue un hombre muy alcahueta, fue un excelente rey y un gran hombre delante de Dios como pastor de Israel. Pero como padre fue un alcahueta, un hombre que realmente no dio ejemplo, tuvo demasiadas esposas, demasiados hijos y no corrigió a sus hijos como la Biblia misma lo dice, no los corrigió. Así que las consecuencias vienen por causa de su pecado, el pecado que él cometió delante de Dios. A pesar de los errores humanos, el pecado que realmente trajo tantas consecuencias fue el adulterio. Mire lo que dice en el libro de Proverbios. De hecho, su hijo Salomón, Dios a través de su hijo Salomón escribe estas palabras. Recuerde que David tuvo como 10 mujeres, no sé exactamente el número de mujeres que tuvo, pero tuvo varias mujeres y su hijo tuvo muchas más que su propio padre. Pero Dios a través de su hijo, por el Espíritu Santo en el capítulo 6 escribe estas palabras en el versículo 32 hasta el 35. Escuche. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Casi que dice que no tiene sesos. El que comete adulterio corrompe su alma. El que comete adulterio corrompe su alma. El que tal hace corrompe su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Escuche, nunca será borrada. El adulterio, la fornicación y toda clase de desviación sexual son pecados que afectan el espíritu, el alma y el cuerpo. Son pecados
que realmente destruyen al ser humano de manera integral. Por eso dice heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y allí vemos, vamos a hacer un pequeño recuento de las consecuencias del pecado de David por su irresponsabilidad como cabeza del hogar. Por haber cometido adulterio, por haber hecho lo malo realmente en su vida, David tuvo que ver con sus propios ojos la desgracia. Él mismo tuvo que ver las consecuencias de su propio pecado. Dios lo perdonó, pero no pasó por alto las consecuencias. Lo primero que vemos en el capítulo 12, en los versículos básicamente del 20 a básicamente el capítulo 12, del versículo 13 en adelante, vemos que como consecuencia puntual del pecado de David, ese hijo que fue gestado en relación de adulterio, ese hijo murió. Dios dijo, David, no te mataré, porque mereces morir, pero no te mataré. Ya le había dado promesas de ser el rey de Israel y de él sacar un linaje para un reinado eterno del cual viene Cristo. Pero le dice, no te mataré, pero tu hijo que acabas de concebir en esta relación de adulterio morirá. Y por eso el niño que básicamente fue fecundado en esa relación de adulterio con Betsabé, ese niño murió. David lloró todo lo que pudo delante de Dios, ayunó delante de Dios pidiendo misericordia para que Dios no matara a su hijo, pero su hijo murió. Dios dijo que su hijo moriría, así que su hijo murió. Ya en el capítulo 13, ustedes siguen viendo las consecuencias. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Se enamoró de la hermana, de la media hermana, y la violó y después la despreció. Todo el capítulo 13 se ven. Esto es consecuencia realmente del pecado de su padre. Hijos mal educados, hijos educados sin autoridad, sin la responsabilidad de ser varón, la responsabilidad de ser padre. Y este hijo se enamoró de su propia hermana y la violó. Luego, el otro hermano, otro medio hermano de Amnón, que se llama Absalón, hermano propio de Tamar, la mujer violada, más tarde tomó venganza y mató a Amnón. Y estas son consecuencias realmente de no obedecer a Dios. El hermano viola a la hermana, el otro hermano mata al hermano violador. Y David no hace nada, porque Amnón debía morir por haber violado a su hermana. Absalón debía morir por haber matado a su hermano y David no hace nada en ese sentido. Y después Absalón se levanta contra David, se levanta contra su reinado y se proclama rey y persigue a David. Y este mismo es el que cumple la palabra de Dios porque él se acostó con las concubinas de David a pleno día del sol en una terraza, durmió con todas sus concubinas, cumpliendo las escrituras que lo que David había hecho en secreto, Dios permitiría que su enemigo, uno de su casa, lo hiciera en público. Y después, David tiene que ver la trágica muerte de Absalón por mano de su propio ejército, porque se levanta con David, entró en batalla y allí en batalla Dios destruyó a Absalón y a su ejército que se había levantado contra David. Entonces, todas estas cosas vienen como consecuencia de la irresponsabilidad de un varón como cabeza del hogar. Por eso tenemos que mirar realmente qué hacemos, porque lo que hacemos va a afectar a nuestras generaciones. Tercera, cuarta, y gracias a Dios porque el pecado de nosotros, Dios dice, no lo dejo pasar de la tercera o cuarta generación. Dios hace un corte. Dios hace un corte. Porque dice, no soportaré el pecado que va de familia en familia. Y aquí en estos textos de Deuteronomios y Éxodo está hablando especialmente de la idolatría. Y recuerde que la idolatría no es solo adorar imágenes de madera, de palo, de barro. La idolatría tiene que ver con todo aquello que de alguna manera permea mi vida, controla mi vida, aquello que yo amo en mi vida y le enseño a mis hijos a amar. Algunos le enseñan a sus hijos a amar el licor, otros les enseñan a amar el deporte, otros le enseñan a amar la plata, otros le enseñan a amar los bienes, otros le enseñan a amar el trabajo y no a Dios, que es el único digno de ser amado, el único que debe ser adorado y al cual realmente merece la honra y la gloria. Ahora, este es un ejemplo, el ejemplo de David, esto es un ejemplo claro de cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación.
Hoy muchos hijos y nietos están llevando las consecuencias del mal ejemplo de sus abuelos, el mal ejemplo de sus padres. Como le dije antes, no porque haya maldiciones generacionales, sino porque el hijo aprende la conducta del padre y hace lo mismo. El nieto aprende la conducta del abuelo a través de su padre y hace lo mismo. El bisnieto aprende la conducta de su padre a través del abuelo y el bisabuelo y hace lo mismo. Entonces Dios tiene que traer juicio sobre estas familias. Y hay familias en nuestro país que han sido raídas, completas, exactamente por el juicio. Vemos, por ejemplo, cuántas familias han sido destruidas por que el padre fue un narcotraficante, el hijo también, el nieto también, y son destruidos. O el papá es un sicario, el hijo también, el bisnieto también, y son raídos de la tierra. O por cualquier otro pecado o cualquier otro vicio. Entonces tenemos que entender realmente este principio, varones, que nuestros pecados pueden destruir nuestra familia, como también las cosas bien hechas delante de Dios traen bendición para la familia. Y es necesario que realmente nosotros entendamos que tenemos una gran responsabilidad. En segundo lugar, vamos a hablar del varón como cabeza, es el gobernador del hogar. No solamente es el responsable del hogar, es el gobernador del hogar. Nosotros entendemos que como cabeza el varón tiene la responsabilidad de liderar, de guiar su hogar, de guiar su familia, de ir al frente como un pastor que guía a las ovejas. Gobernar a su esposa, gobernar a sus hijos y gobernar todos los asuntos del hogar. El varón es autoridad, es cabeza. Cabeza de la mujer y los dos son cabeza de los hijos. Y vimos en 1 Corintios capítulo 11, vamos allí por favor, vimos el organigrama de Dios, el orden establecido de Dios en la autoridad, donde Dios es la cabeza porque dice la Biblia, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y Cristo y Dios la cabeza de Cristo. Eso dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Entonces, en este organigrama, Dios arriba es la cabeza de Cristo, siendo Cristo igual a Dios, no menor que Dios, porque Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Pero Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y los dos son cabeza de los hijos y los hijos son autoridad sobre los siervos. En este orden establecido por Dios, en este organigrama, es un claro ejemplo que Dios ha dado de cómo debe funcionar la autoridad en el hogar. El diseño de Dios es ese. Y recuerde que ser cabeza no es tener permiso para hacer lo que yo quiero con aquellos que están bajo mi autoridad. Ser cabeza no es el que manda y esclaviza a los demás. Ser cabeza es el que guía, ser cabeza es el que es ejemplo. Ser cabeza es el que va al frente haciendo las cosas como se deben hacer y enseñando a los que van detrás cómo hacerlas, guiarlos a hacerlas, enseñarle a hacerlas, supervisarlos para que lo hagan y estar pendientes en el proceso. Y eso no termina. La autoridad del varón sobre la esposa no termina, es hasta la muerte. La autoridad de los padres sobre los hijos sí termina en el día del matrimonio de los hijos. Todos los hijos están bajo autoridad de los padres hasta el día del matrimonio porque cambia la autoridad. El hijo sale de la autoridad del padre para ser una nueva autoridad y la mujer sale de la autoridad de sus padres para estar bajo la autoridad de su esposo. Pero la mujer está bajo autoridad del varón hasta que la muerte lo separe. El varón está bajo la autoridad de Cristo y está hasta la muerte, al menos en este ciclo terrenal, hasta la muerte. Pero porque después la iglesia, como varón y las mujeres y todos pasaremos a estar bajo la autoridad de Cristo, pero como esposa, porque somos la esposa amada del Cordero. Entonces, realmente es maravilloso entender que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. En esencia, son de la misma esencia, porque son iguales en esencia, son iguales, no son el mismo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero en esencia son el mismo. Pero en ese orden establecido para con su creación y especialmente en este orden de salvación, el Padre es la cabeza del Hijo y el Padre y el Hijo la cabeza del Espíritu Santo. Y el varón ha sido colocado bajo la autoridad de Cristo y la mujer bajo la autoridad del varón para que este organigrama funcione. Y si este organigrama funciona, entonces todo lo demás funciona y todo se mantiene en el orden establecido por Dios desde el principio.
Así que el concepto, así que el principio, así que la orden de que el varón es responsable de gobernar la esposa no es un asunto cultural, no es un asunto inventado por el hombre, es exactamente la voluntad de Dios como Dios soberano, Dios perfecto, el Dios creador, el que ha establecido todas las cosas para que funcionen de la manera que debe ser. Así como el sol gobierna el día y la luna gobierna la noche, el varón gobierna el hogar, gobierna la esposa y los hijos, y el varón mismo está bajo la autoridad de Cristo porque el varón no está suelto. Algunas mujeres se quejan de que, bueno, el varón me gobierna a mí, mi esposo me gobierna a mí. ¿Quién gobierna a mi marido? Cristo, Cristo. Y la verdad es que Cristo es severo con el varón, porque la mujer debe representar al marido, pero el varón debe representar a Cristo. La mujer es la delegada del varón, pero el varón es el delegado de Cristo. Ahora bien, así como el Padre es cabeza de Cristo, siendo coiguales en esencia, el hombre es cabeza de la mujer, autoridad de la mujer, y por esto no es superior a ella. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos allí a aquel texto de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hacia el final de la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pedro aquí, por el Espíritu Santo, nos presenta básicamente o nos enseña que la mujer es coigual al varón, aunque está bajo la autoridad del varón, es coigual al varón. Miren lo que dice el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente viví con ellas, vivan sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando la Biblia habla de ser coheredero de la gracia de vida, juntamente con el varón, indica que el varón no es más que la mujer, ni que la mujer es menos que el varón. Pero en este orden, para que haya orden, para que no hayan dos cabezas en el hogar, y para que haya orden en el hogar, Dios estableció que el varón fuera la cabeza de la mujer y la mujer estuviera sujeta al varón. Pero no para que el varón hiciera con la mujer lo que quiere, ni la mujer manipula al varón como que quiere, sino así como el cuerpo funciona perfectamente unido a la cabeza y la cabeza guía, dirige, protege y hace que el cuerpo funcione bien, de la misma manera el varón es cabeza de la mujer, no como alguien que se enseñorea de ella, sino alguien que la guía, alguien que la cuida, alguien que la protege, alguien que realmente es responsable de que ella realmente sea lo que debe ser. Por eso el texto es muy claro cuando dice, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El varón, nosotros los hombres, de parte de Dios tenemos la orden de tratar a nuestras esposas con honor, con ternura, con suavidad. Por eso la misma Biblia dice, no sean ásperos con ellas, no sean ásperos con ellas. Y Dios le dice a la mujer, respete a su marido. Por eso es maravilloso entender esto. Vamos a mirar algo de la historia en la Biblia, de la historia de la autoridad del varón. Comenzamos en Génesis capítulo 3, versículo 9 en adelante. Génesis 3, vamos allí por favor. En Génesis 3, ya que el varón es el responsable del hogar y la cabeza del hogar, el varón es el responsable de dar cuentas por el hogar. La cabeza responde por todo lo que acontece. Así como el gerente de la empresa tiene que responder por la empresa, sin importar si son los empleados los que están acabando con la empresa, es el varón el que tiene que responder, el gerente. En este pasaje de Génesis capítulo 3, versículo 9, porque el versículo 9 es cuando Dios llama a cuentas a la pareja. Cuando miramos el capítulo 3, versículo 1 al 6, vemos que realmente fue Eva la que fue engañada y fue Eva la que pecó y incitó al marido a pecar. Y el varón pecó, obedeciendo a la mujer. Fue la mujer la que realmente pecó, por engaño pecó, pero fue la primera que pecó. Pero cuando se trata de la responsabilidad, Dios no llamó a Eva primero, llamó a Adán. Por eso el versículo dice, mas Jehová Dios llamó al hombre, no a la mujer, y le dijo, ¿dónde estás tú? No le dice, oye, ¿dónde están ustedes? No, ¿dónde estás tú? Y el varón, el hombre, Adán, respondió,
Oí de manera personal, oí tu voz en el huerto, no dije oímos, dice oí tu voz en el huerto y yo tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios sigue hablando con él. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el orden del hombre respondió, ahí sí respondió en plural, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y aquí empieza entonces el diálogo con la mujer. Pero el primero que fue llamado, básicamente, fue llamado el varón. Cuando Dios llama a descargar, cuando Dios llama realmente a pedir cuentas a la familia, llama al varón. Va a llamar a todos, va a llamar al esposo, va a llamar a la esposa, va a llamar a los hijos, va a llamar a los siervos. A todos los va a llamar para pedirles cuenta, pero al primero que va a llamar es al varón, porque el varón es el responsable, el varón es la cabeza del hogar. Por eso Adán fue llamado antes que ser llamada Eva, porque él es el responsable del hogar. Entonces, a la luz de toda la escritura, en el contexto general de la Biblia, el varón es el responsable por todo lo que la mujer hace y por todo lo que los hijos hacen. De hecho, en Deuteronomios es muy claro al final del libro, en el capítulo 30, capítulo 29 y 30. Mirar realmente que cuando una mujer toma decisiones y el varón se calla, el varón aprueba la decisión que tomó la mujer. Lo mismo cuando los hijos toman decisiones y el varón se calla, el varón aprueba las decisiones que tomaron los hijos. Así que los hijos y la mujer pueden actuar libremente, pero la responsabilidad es del varón. Porque él se cayó cuando ellos tomaron decisiones. Pero si una mujer toma decisión o un hijo toma decisión y el varón lo interrumpe o anula esa decisión, dice la Biblia, delante de Dios, esa decisión que la mujer tomó, el hijo tomó, queda anulada y la mujer y el hijo no deben hacerlo porque el varón dijo no. Porque es la autoridad. Y eso no es subyugar. Eso es protección. Escuche, es protección. La autoridad no está para subyugar, sino para proteger. La prohibición no está para dañar, está para proteger. Todos los mandamientos que dan prohibición no están para hacernos mal, están para hacernos bien. Están dados allí para que nosotros no pequemos, no ofendamos a Dios y no dañemos a otros. Dios sabe cuáles son las consecuencias del pecado. Y Dios sabe cuáles son las consecuencias de cada pecado que nosotros cometamos. Por lo tanto, Él quiere evitarnos el castigo del pecado y las consecuencias del pecado. Y muchos hombres, tristemente, quieren ser perdonados por la esposa, pero quieren que las consecuencias tampoco lleguen. Queremos que Dios nos perdone, sí, pero que las consecuencias no nos lleguen. No, las consecuencias pueden venir. Dios es misericordioso y la Biblia dice que la misericordia de Dios puede triunfar sobre las consecuencias. Pero esto es administrado por Dios porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Así que Dios puede perdonarte a ti y hacer que todas las consecuencias de tu pecado lleguen sobre ti. Como también Dios puede perdonarte a ti y a mí y quitar todas las consecuencias de nuestros pecados. Él puede hacer eso porque Él es soberano. Así que no juguemos, no juguemos, porque Dios mira el corazón y mira la intención del corazón y sabe que si lo que hicimos lo hicimos voluntariamente o lo hicimos sin querer. Si lo hicimos con conciencia o inconsciente, si lo hicimos con ignorancia o con conocimiento. Y Él es justo. Y alguien que hace las cosas con conocimiento, como dice Hebreos, merece el castigo. El que peca voluntariamente después de recibir el conocimiento, no le queda otra expectativa o otra consecuencia que el juicio de parte de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento, ya no queda más remedio sino disciplina. Porque el que peca voluntariamente pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre en que fue lavado y hace afrenta y oposición al Espíritu Santo, así que merece consecuencias. ¿Hubo consecuencias para Adán? Sí. ¿Hubo consecuencias para la mujer? Sí. ¿Hubo consecuencias para la serpiente? Sí. Y una de las consecuencias que hubo para la mujer fue ser puesta bajo la autoridad del marido. Y se le dio orden al marido de enseñorearse de ella. Cuando miramos la escritura, un varón se enseñorea a la mujer cuando la mujer es rebelde. Porque mientras que la mujer no sea rebelde, realmente el varón se convierte en un bocado de pan en la mano de la mujer. La mujer que es femenina, la mujer que es tierna, la mujer que es seductora, la mujer que realmente trata bien al marido. El marido le camina como un esclavo. Pero la mujer que se rebela contra el marido se enseñorea de ella por la rebelión propia de la mujer. Y por eso Dios quiere que realmente el varón sea una buena autoridad sobre su esposa y sobre su hogar. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia de Abraham y de Isaac, nos damos cuenta de que estos hombres
hombres asumieron autoridad como esposos, autoridad que les correspondía. Y las mujeres fueron aprendiendo en el proceso a respetar a sus maridos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 12, vemos que allá Sara se reía de Abraham y se reía de Dios también. Era una mujer inmadura. Se rió de Dios cuando Dios dijo que Sara tendría un hijo y ella se rió también de su marido. Ja, ja, ja. Hijo de mi marido siendo viejo, tendré deleite de mi marido y se ríe. Pero en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice que Sara aprendió a respetar a su marido y a llamarlo Señor. Mire, leamos Primera de Pedro, por favor. Vamos allí, una vez más. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, versículo 6. Leamos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. La sujeción indica respeto. La sujeción indica que la mujer no se burla de su marido, que la mujer no habla mal de su marido y no hace de alguna manera burla de él. Sara se burló de Dios y se burló de su marido, pero ella aprendió gracias a la autoridad de su marido. Abraham fue creciendo en fe, Isaac fue creciendo en fe y al final el versículo dice, como Sara, entre otras mujeres, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Recuerde que la palabra Señor en la Biblia solamente se usaba para aquellas personas a las cuales se le daba dignidad, a las personas que se le daba respeto y a las personas a las cuales uno se les sometía o se les iba a someter. No se llamaba Señor a todo mundo. Pero dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras las creyentes, las que realmente hacen lo correcto, habéis venido a ser hijas. Si realmente, dice, si realmente hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara no tuvo temor. Abraham puso en riesgo a Sara muchas veces, pero Sara obedecía, dice la Biblia que Sara obedecía a Abraham obedeciendo a Dios. En Génesis 20 vemos a Abraham poniendo en peligro a Sara y obliga a Sara de alguna manera a que diga que no es su esposa sino su hermana. De hecho era medio hermana de Abraham, pero aquí Abraham por miedo a morir puso a Sara en peligro y Sara obedeció. No obedeció, me imagino que en común acuerdo con Abraham, pero obedeció, lo respetó y obedeció. Abraham puso en peligro a Sara, en peligro de ser adúltera. Dios guardó a Sara por su obediencia, Dios protegió a Sara por su obediencia y castigó a Abraham por ser mala cabeza. Castigó a Abraham, realmente lo avergonzó por ser mala cabeza. Vemos en el libro de Esther, ¿recuerdan a Esther? Una mujer que realmente en la Biblia muestra una mujer respetuosa y sujeta a la autoridad. Esta mujer obedeció al rey, pero la podemos colocar en contraste con la primera esposa del rey Asuero, Basti. En el capítulo 1 del libro de Esther, en los versículos 10 en adelante, vemos como el rey Asuero, en medio de una borrachera, en medio de una fiesta con sus amigos, quiso que la esposa viniera con todas sus pompas y la mujer no vino, Basti no vino. Y a raíz de esto, vamos a leer por favor el libro de Esther, vamos allí un momentito. En el libro de Esther, capítulo 1, después del libro de Nehemías está el libro de Esther. En los versículos, en el capítulo 1, vamos a leer allí los versículos 17, 20 y 22. El versículo 17 dice la escritura. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a su marido, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Versículo 20. Y el decreto, porque sacaron un decreto debido a la desobediencia de esta mujer, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde la mayor hasta la menor. Versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en toda lengua y en cada pueblo. La Biblia realmente habla del énfasis de que el varón es cabeza,
de la mujer y que la mujer debe respetar al varón como principio ordenado por Dios, no un principio de cultura ni de machismo ni de ninguna otra cosa, sabiendo que el varón está bajo la autoridad de Cristo. Por eso, en estos 3 versículos realmente se puede aprender que a raíz del desacato de la reina Basti, la orden del rey Asuero era supremamente importante y tenía una gran importancia realmente en la cultura. No era un principio de cultura, pero realmente este principio afectó la cultura completa. Y es que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y la mujer, el varón y la mujer es la cabeza de los hijos. Ahora, otro ejemplo maravilloso en la Biblia es Job. Job 1 muestra la integridad de Job y muestra que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que gobernaba también bien su casa. Tenía una esposa, tenía 10 hijos y él mismo se presentaba delante de Dios para ofrecer a sacrificio por su esposa, por sus hijos, por su familia. Pero en el capítulo 2 del libro de Job, versículos 9 y 10, después de que Dios trae tremenda tragedia sobre Job y la familia de Job, porque Dios es Dios quien le quita los hijos, es Dios quien le quita todos los bienes, allí básicamente se nos da una gran lección espiritual y a la vez una gran lección de autoridad. La mujer cansada o triste o aburrida o amargada por lo que Dios permitió para la familia de Job, incluyendo para ella, una mujer que nunca tuvo necesidades, ahora tiene toda clase de necesidades, una mujer a la cual se le quitan los 10 hijos y ahora su esposo está con una enfermedad que hiede, con una enfermedad completamente terrible y Job está ahí como un pordiosero, como un gamín tirado en el polvo, en las cenizas y en la tierra, rascándose con un pedazo de teja. La mujer se le acerca y Job huele horrible. Entonces aquella mujer insta a Job a blasfemar contra Dios y a morirse. O sea, blasfema contra Dios y muérete. O sea, en otras palabras, ni quiero a Dios ni te quiero a ti, dice la esposa. Pero inmediatamente Job, como hombre responsable y como cabeza de hogar y como responsable sobre la vida de su esposa, entonces Job reacciona realmente y corrige a su esposa de la manera correcta. Reprende a su esposa y le dice realmente que se está portando como una mala mujer. Y le dice, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Porque tanto lo uno como lo otro vienen de la mano de Dios. Para bien, todo viene para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas, sin importar cuán difíciles sean, vienen para bien, porque de la mano de Dios no sale el mal, de la mano de Dios no sale el mal. Dios ordena la existencia del mal, Dios tiene control sobre el mal y Dios usa el mal, pero de su corazón no viene el mal, ni el mal lo usa para hacer mal, lo usa para bien. Lo usa para bien en la vida de los creyentes y lo usa para hacer justicia en la vida de los impíos. Porque el impío merece morir. El justo también merece morir cuando peca. Pero Dios es Dios y puede hacer que las cosas ayuden para bien o para justicia. Por eso en esta parte vemos a Job realmente actuando de manera correcta. Muchos varones confundimos el amor y la comprensión con la esposa y con los hijos, lo confundimos con ser condescendientes con el pecado de ellos, con ser condescendientes y alcahuetes con ellos. Por ejemplo, Herodes. Herodes, por complacer a su amante, que tenía como esposa, que era la esposa de uno de sus familiares, decapitó a Juan, solo por complacer a su mujer. Y por complacer a la hija de su mujer, decapitó a Juan Bautista. Y todo esto se castiga terriblemente. Y es necesario que usted y yo entendamos estos principios. Nosotros somos responsables delante de Dios y le daremos cuenta a Dios de nuestros actos, pero también daremos cuenta de los actos de nuestra esposa y nuestros hijos. Por eso tenemos que estorbar a nuestra esposa y a nuestros hijos. No podremos evitar que ellos cometan a veces todos los pecados que cometen, pero si ellos los cometen, que los cometan realmente siendo estorbados por nosotros, no con nuestra alcahuetería, no con nuestra aprobación, no con nuestro consentimiento. Porque debemos recordar, Dios está por encima de nosotros. Dios está por encima de todo hombre. Y Dios va a llamar a cuenta a todo hombre, a toda mujer, a todo hijo, a toda su creación la va a llamar a cuentas. Y un día, todos los seres humanos, empezando con los hombres, delante de Cristo reconoceremos que Él es el Señor, la autoridad, el Supremo.
y daremos cuentas a Él. Y cada uno recibirá de Él conforme a lo que haya hecho. Unos recibirán vida eterna y otros condenación eterna. Unos recibirán premios y a otros se les quitará. Algunos serán aplaudidos y otros serán avergonzados, porque no respondimos de la manera que debemos responder a la autoridad. Esto es a Cristo Jesús. Y en tercer lugar, el varón es el pastor del hogar. Es el responsable del hogar, es la cabeza del hogar y es el pastor del hogar. Al ser el pastor del hogar, es el que realmente enseña, guía, cuida, protege a el hogar. El proveedor del hogar es Dios, pero a través del varón. En algunas ocasiones puede usar la esposa, pero no es la constante de Dios. Por eso, lamentablemente, hoy en día la mayoría de hogares están en contra completamente de Dios, porque la mayoría de mujeres trabajan como un hombre y salen a trabajo con un hombre para traer el sustento del hogar, y no es para el sustento del hogar, es para tener cosas de este mundo. Porque el sustento del hogar, la comida, la bebida y el abrigo, Dios lo provee sencillamente por ser hijos. Por ser hijos solamente Dios lo provee a aquellos hijos que realmente le obedecen y se sujetan a Él. Ahora, la mayoría de varones hoy en día no están buscando una esposa, están consiguiendo una socia, alguien que trabaje tan duro como ellos y que de alguna manera traiga plata como ellos al hogar. ¿Para qué? Para tener cosas. Porque ese sistema de vida destruye el hogar, deja a los hijos abandonados y muchas cosas. Porque al fin y al cabo el que provee para el hogar es Dios, no el trabajo, no los hombres ni las mujeres, es Dios. Pero Dios tiene un orden, Dios provee a través del varón. Por eso el varón debe ser y es el pastor del hogar, el que lleva a su esposa al sustento, al abrigo, el que realmente provee para ella, como dice David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, y si Él es el pastor, a mí nada me falta. Cuando el varón es el pastor, Dios se encarga de que nada falte para la familia. Que nada de lo que realmente es necesario falte para la comida. Pueden faltar carros, pueden faltar casas, pueden faltar camas, pero no faltará lo que realmente se necesita: comida, bebida y abrigo, que son las tres necesidades básicas del hombre, las cuales si las tenemos debemos estar contentos, así no tengamos nada más. Entonces el varón es responsable del hogar, el varón es responsable de ser cabeza, pero es el pastor de la familia. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. La Biblia allí, por el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, hace una comparación entre Cristo cuidando la iglesia y el varón cuidando la esposa. Entre Cristo como el pastor y cabeza de la iglesia y el marido como pastor y cabeza de su familia. Versículo 25. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua, o por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es interesante que en esta comparación Dios muestra al varón cómo ser el pastor de la esposa. Y la manera de ser pastor, la manera de ser cabeza y la manera de ser responsable es de la misma manera que Cristo lo es con la iglesia. Cristo se hizo responsable de la iglesia y Cristo como cabeza dio la vida por la iglesia y como pastor murió por sus ovejas, murió por la iglesia. De la misma manera, el varón debe ser el pastor del hogar, debe ser el que enseñe a la esposa, el que guíe a la esposa, el que cuide a la esposa, el que protege a la esposa. Y los dos cuidan los hijos. Porque realmente el que hace ese trabajo, de hecho, es Cristo a través del varón. Nosotros no somos capaces de amar como Cristo, pero Cristo es capaz de amar a través de nosotros a una esposa, a la esposa, a nuestra esposa. Nosotros no somos capaces de criar un hijo como realmente se debe criar un hijo, pero Dios Padre realmente lo hace a través de nosotros. Él lo hace a través de nosotros. Él cría a nuestros hijos como Él mismo crió y sustentó y guardó a su Hijo Jesucristo en la tierra. Y todo esto el Padre y el Hijo lo hacen por medio del Espíritu Santo. Por eso es interesante mirar en ese texto cuando dice: maridos, amen a sus esposas. Porque la primera
la primera responsabilidad o la primera expresión de amor hacia una esposa es el sacrificio por ella. El varón debe sacrificarse por su esposa como Cristo se sacrificó por la iglesia. Debe cuidarla, sustentarla, protegerla y presentarla un día delante de Dios como una mujer madura, como una mujer que ha sido apartada de toda la basura de este mundo, de un mal carácter, de una mala actitud, de malas palabras, de malas acciones, apartarla. Pero ese se hace es con el discipulado, dice la Biblia, a través del lavamiento por la palabra. La mayoría de varones no discipulamos a la esposa ni los hijos. Y es trabajo del varón enseñar a su esposa, enseñar a sus hijos las cosas de Dios, la palabra de Dios. Dios entregó la palabra a Israel, a los varones, y le dijo, estas palabras las enseñarás a tus hijos y a tus nietos, a los hijos de tus hijos. Pero la primera que tenía que aprender era la esposa. Para entre los dos enseñar los hijos, para que no hubiese división entre ellos, entre varón y mujer. Porque los hijos se aprovechan de la división entre el hombre y la mujer. Y los hijos tienden a seguir al más malo, al más irresponsable, al más mundano, no al que realmente teme a Dios. Pero si los dos temen a Dios, podrán guiar a sus hijos en el temor de Dios. Y de esta manera los hijos no serán del mundo, sino serán del Señor. Ninguna mujer por naturaleza pecaminosa acepta fácilmente sujetarse al marido. Pero puede sujetarse al marido, cuando ve al marido sujetarse a Cristo. Si el varón se somete a Cristo, la mujer le queda fácil someterse al varón. Aunque Satanás tratará por todos los medios de que ninguno se sujete a los otros, porque él ha traído la rebelión a nuestro corazón. Pero si realmente el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, el Espíritu Santo obrará para que realmente estemos sujetos los unos a los otros, sometidos los unos a los otros. El varón a Cristo, la mujer al varón y los hijos a los padres. Tenemos de parte de Dios todo para hacer la voluntad de Dios. Pero es necesario que entendamos que hay un orden establecido en el hogar. Hay un orden establecido en el hogar. Un orden de autoridad. Una autoridad delegada. Y cada uno debe ubicarse en la posición en que Dios nos dio para que las cosas funcionen. Pero varones tenemos que tomar la responsabilidad. Y a veces es difícil porque hay mujeres rebeldes. Y a veces es difícil porque hay hijos rebeldes. Pero aún así debemos asumir la autoridad. Y si es necesario morir para que ellos sean cambiados, hay que hacerlo, como Cristo lo hizo por nosotros. Si es necesario sufrir y sacrificarnos para que ellos cambien, hay que hacerlo como Cristo lo hizo por nosotros. Hoy en día la mayoría de varones están abandonando a su esposa por ser rebelde o a sus hijos por ser rebeldes en lugar de ejercer autoridad y corregir. Y si se van bajo corrección y bajo una corrección llena de amor. Dios debía matar a Adán y Eva, pero tuvo misericordia y los corrigió. Pero para corregirlos tuvo que sacarlos de su hogar, de su comodidad, sacarlos del huerto. Y gracias porque prometió un Salvador y lo trajo y ya Él hizo la obra y viene de regreso a recoger a su iglesia. Pero nosotros tendremos que dar cuentas un día. Primero los varones, luego las mujeres, luego los hijos, en el orden establecido por Dios. Así que hoy quiero animarles, varones, a ser realmente representantes de Cristo. A dejar que Cristo obre en nosotros a favor de nuestra esposa y a favor de nuestros hijos. Mujeres, dejen que Cristo obre en ustedes para que se puedan someter a sus maridos y puedan criar a nuestros hijos. Y podamos tener hogares que realmente sean ejemplo para otros y bendigan esta sociedad que bastante mal está en función de los hogares. Hoy las naciones, los gobiernos tienen planes para ayudar a los hijos, ayudar a las mujeres, pero nunca para ayudar al varón. Y al contrario, van en contra del varón, en contra de toda clase de autoridad, de tal manera que el varón de alguna manera está relegado y desechado por la sociedad. Pero Dios restaura al varón, en Cristo Jesús restaura al varón, para que sea cabeza de la familia, responsable de la familia y pastor de su familia, pastor de su esposa como oveja y de sus hijos como corderos. Que Dios tenga misericordia de nosotros como varones y nos dé la gracia de ser representantes de Cristo como debe ser delegados de Cristo como debe ser, para que de esta manera tenga misericordia de nuestros hogares. Quiero invitarles a orar, quiero invitarles a que realmente nos pongamos delante de Dios y encomendemos nuestra vida a Dios y nuestros hogares a Dios. Y que Él tenga misericordia de nosotros, como ha tenido misericordia de muchos. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos acercamos a ti.
Damos gracias por el orden establecido por ti, Señor, para toda tu creación y el orden establecido por ti para el hogar. Pedimos perdón por nuestra rebelión, pedimos perdón por nuestro pecado, pedimos perdón por nuestra negligencia, pedimos perdón, Señor, por nuestra pereza para hacer lo que tú nos mandas a hacer. Pero hoy, Señor, en el nombre de Jesús, suplico misericordia para cada varón, sea niño, sea joven o sea adulto, para que realmente asumamos la responsabilidad de ser representantes de Cristo, delegados de Cristo en la familia, en el hogar. Y oramos para que podamos crecer, Dios, delante de ti, en obediencia a ti, para luego, Señor, poder crecer en las responsabilidades que tenemos de parte tuya en nuestra casa. Pedimos tu gracia para ser responsables, para ser cabeza, para ser pastores, para ser delegados. Y oramos, Dios, para hacer realmente la tarea como Cristo la hizo, en amor. Pido misericordia para cada hogar. Y clamo en el nombre de Jesús para que tú desbarates, Dios, todos aquellos planes que el enemigo ha hecho contra los hogares de tus hijos, los hogares, Dios, de tu pueblo, de la iglesia. Pero también oro, Dios, para que levantes a cada varón en responsabilidad, levantes a cada varón en autoridad, levantes a cada varón, Dios, en el trabajo pastoral y nos dé la gracia de cuidar el rebaño que tú nos diste. Y hacerlo, Dios, en amor, no por la fuerza, en amor. Hacerlo siendo ejemplos, no de mala gana, Dios, sino haciendo ejemplos de la grey. Y hacerlo voluntariamente sabiendo que cuando aparezca Cristo, cada uno va a recibir su recompensa. Ten misericordia de cada esposa y de cada hijo. Ten misericordia de cada hogar, Dios. Estamos en tiempos, Dios, donde el hogar está siendo destruido completamente. Y donde los seres humanos están cediendo, Dios, a Satanás y al mundo. A un sistema completamente pagano. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, pidiendo misericordia y reclamando el hogar para la gloria tuya. Nuestros hogares para la gloria tuya. Descansamos en ti con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios bendiga su vida y bendiga su hogar. Dios les guarde ricamente.